adaptarme a todos los públicos, aunque había una parte un poco más ecofisiológica que es difícil de seguir para los que no son del gremio. Domingo, cuando quieras, buenas tardes. De hecho, me he acordado mucho de ti en la conferencia. Adelante. Bueno, pues... Domingo Baeza. Muy bien. Siempre se habla de autónomo. Pues uno siente un poco de envidia, ¿no? Que seáis capaces de hacer unos análisis tan complejos. Pero claro, uno se pregunta hasta qué punto, claro, no los incluye la directiva marco. La directiva marco nos está pidiendo que hagamos un análisis de todas las masas de agua con todo el coste que supone eso. Ya sabrás, y quitando vosotros ahí en Cataluña, que habéis metido el ICAR, en el resto de España no tenemos ni índices de peces, no tenemos presupuesto para hacerlo. Por eso me acuerdo de él. Vamos, yo en recopilaciones que he hecho de qué información tenemos sobre peces en otras cuencas, en muchas, ni siquiera en masas de agua que están en espacios protegidos, te encuentras a veces muestreos. Entonces, este análisis está muy bien, pero yo creo que necesitamos indicadores que incluyan a los peces, que sean menos complejos y que nos digan algo más y que exista realmente una capacidad como para poderlos utilizar, ¿no? Entonces, ahí es donde le veo yo donde podemos flaquear, ¿no? Sí es verdad, como dices tú, que a lo mejor algunos de ellos nos están dando una voz de alarma que ya es muy tardía, cuando ya casi no podemos hacer nada, pero bueno, combinando eso con otras cosas, yo creo, vale, sí, el ICAT ahí te ha salido a lo mejor en una masa de agua que está bien, ¿no? Pero si le sumas al ICAT con el régimen de caudales, con los hidromorfológicos, etcétera, al final yo creo que la masa que nos has puesto ahí, la segunda, nos va a salir que está mal, ¿no? Sí. O sea, que no está la cosa tan... Sí. Bueno, sí, es verdad. No, o sea... Bueno, simplemente es que claro, no sé cuántos análisis habéis hecho de estos, qué capacidad de financiación tenemos, etcétera, cuánto cuesta, pero se me hace algo muy... Sí, o sea, en relación, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que hay que establecer como un nivel de actuación jerárquico, es decir, los indicadores tradicionales de índices de calidad biótica low cost, digamos, unos indicadores de macroinvertebrados, diatomeas, y le sumas si quieres el IBICAT, como para hacer un primer escaneo de cómo está todo. Entonces, a lo mejor en puntos de muestreo donde vemos que indicadores más fidelignos de calidad de agua tradicionalmente, como son los de macroinvertebrados y diatomeas, nos están detectando impacto, yo creo que ahí es donde no hay que asumir que a esas poblaciones de peces no les está pasando nada. Y entonces a lo mejor ahí aplicar estos biomarcadores puede dar un poco de luz a ver estas poblaciones de peces para dónde van a ir bajo estas condiciones si no podemos hacer nada. ¿Qué pasa? Como los biomarcadores en invertebrados, todavía estamos en la fase de vamos a ver cuántos podemos medir, ¿no? Cuáles son los costes y un poco quedarnos con los que nos den mayor resolución. O sea, primer escaneo general, no lo podemos aplicar a todas las cuencas, todo el mundo, esto es imposible, totalmente de acuerdo. Una vez se ha hecho este primer escaneo, pues si tenemos algunas poblaciones de peces sensibles en algunas cuencas determinadas, ¿hay posibilidad de tener algún indicador más fino? Sí, existen estas herramientas. Un poco va la cosa por aquí. Ignorar por completo estos efectos subletales, ya sea a nivel de invertebrados o a nivel de peces, desde un punto de vista de dar unas directrices de monitoreo ambiental, pues quizá pueda ser erróneo. Ahí es donde un poco iba, pero totalmente de acuerdo en que los biomarcadores no es una estrategia a aplicar a todo el territorio. Arruinamos el presupuesto de biomonitoreo. Lo que sí que a lo mejor no utilizar los índices tan a la ligera como se han utilizado ahora y estudiar más las características de las comunidades. No quedarnos con la puntuación de suspenso, aprobado, bueno, malo y tal, sino esa puntuación viene porque hemos medido toda una serie de características en esta comunidad y jugar con los rasgos de estas comunidades para ver cuáles predicen mejor
o peor el cambio. O sea, una combinación de varias cosas yo creo que nos pueden llevar a una mejor estrategia de monitoreo ambiental. Vale, yo si no te importa, al hilo de eso quiero preguntarte. Sí. Porque, claro, a mí una cosa que me parece que tenemos una escasez importante es en cuanto a abundancias de peces. Hay bastantes indicadores que, bueno, dice riqueza. Bueno, pues si están las que estaban, o si metes introducción, sí, etc. Pero en cuanto a abundancia, tú has puesto ahí, que no sé si es una parte del INDICAT, 1000 individuos por hectárea o algo así, o pues lo metéis dentro del bueno, pero 1000 individuos de todo, ¿no? Me imagino, no, o sea, no sé si es específico, pero yo muchas veces digo, perdona, sí, sí. Quitando la trucha, que por pues, razones, digamos, de la explotación piscícola y de la importancia que tiene la pesca deportiva, etcétera, de otras especies, dices, bueno, ¿dónde tengo yo una referencia? Porque me diga si esta abundancia que me estoy encontrando aquí es buena o no es buena, ¿no? Ni siquiera tenemos datos de eso. Pues ahí, claro, o sea, esto es genial. De hecho, o sea, estos trabajos de mis marcadores empezaron en mi tesis porque yo decía, ostras, pero este IBICAT a veces funciona, a veces no, lo que fue, todo tiene un baremo de error asumible, pero yo digo, aquí hay muchas medidas arbitrarias. O sea, se han establecido en función de unas condiciones de referencia X, que asumimos que son de referencia para cada una de las tipologías fluviales, es decir, estos valores que han salido aquí serían para un río mediterráneo de tipo tal, pero igualmente, ¿por qué 1000 y no 2000 cuando no hay largas series de datos de variaciones en la abundancia de estas especies en esas condiciones de referencia? De hecho, ahora estamos muestreando estos mismos ríos para la tesis de una compañera y estamos viendo que para nada las abundancias, o sea, unas fluctuaciones en las condiciones de referencia de abundancia bestiales y que no están provocadas por la contaminación, simplemente un estiaje, tal, después los peces recolonizan, con lo cual totalmente de acuerdo en el primer punto de la abundancia. Y añado un segundo, muchas de las métricas que utilizan estos indicadores, así tipo IBICAT y demás, es porcentaje de especies tolerantes. Y yo me pregunto, ¿tolerante a qué? Porque puede ser tolerante a la mala calidad del agua, tolerante a la mala calidad del hábitat, tolerante a la combinación de ambos. Y en función de a tú que le llames tolerante, pues ese índice puede cambiar mucho. Tercer problema que tiene este índice, porque uno tiene que ser crítico con las medidas, incluso con los biomarcadores. Siempre el espíritu crítico no debe perderse. El índice combina degradación ambiental, o sea, mala calidad del agua, con problemas en la composición de especies por especies invasoras. Es decir, podemos estar catalogando un tramo de río como estado ecológico nefasto simplemente porque, además de sus especies nativas, tenga alguna especie introducida. O incluso, todavía peor, un río truchero de alta montaña en zonas donde la trucha no debiera estar de manera natural, y a lo mejor sí el barbo colirrojo, el barbo de montaña y tal, la mera presencia de esa trucha translocada hace incrementar el porcentaje de la métrica esta de porcentaje de especies introducidas en el tramo y automáticamente lleva a estado ecológico nefasto. Desde un punto de vista de gestión, soy el gestor que me llega el mapa de, a ver, ¿cómo tenemos el estado de los ríos? Automáticamente, estado de salud se te va a ver el agua, ¿no? Cómo está el agua. Que el índice me mezcle estas dos cosas que tienen estrategias de gestión diferentes, o sea, para eliminar una especie exótica es una cosa y para solucionar un problema de mala calidad del agua es otra, pues también lo veo un problema. Por eso vuelvo a insistir en la importancia de no quedarnos con la puntuación final, sino disgregar todas estas características que nos hacen que el índice llegue a una puntuación la que sea, porque ahí veremos dónde está la causa del impacto. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante. A mí la enhorabuena, ¿no? por la exposición y por la ponencia, ¿no? A mí, la verdad es que este tipo de
digamos, de contenidos lo único que me generan es la necesidad de que nosotros, en el caso de los que estamos aquí, en esta cuenca del Tajo, necesitemos profundizar muy mucho en la cuenca, porque yo presumo de que los niveles de contaminación y de degradación que se puedan producir en los ríos mediterráneos, el estándar nosotros no le cumplimos, sino que estamos muy por encima de ese estándar. Porque yo creo que no hay una cuenca, no hay un río en estos momentos en el Estado español que tenga tal cantidad de problemas. Es decir, nosotros a lo que es el nivel de degradación y el nivel de contaminación que se produce por nuestra ubicación geográfica, por lo que puede ser la contaminación derivada de una comunidad, que es la Comunidad Autónoma de Madrid, con un alto nivel de población, con un alto nivel de demografía, eso queramos o no, el elemento contaminante es brutal, por muchos esfuerzos que se hagan de depuración. A eso le tenemos que añadir, y no lo olvidamos nunca los que vivimos aquí, lo que genera el trasvase, es decir, la reducción de caudal de esta río. Es decir, que la problemática nuestra es una problemática muy singular, que no es la misma que puedan tener otros ríos mediterráneos. Con lo cual, yo, que desde muy jovencito pues he comido, he consumido y he pescado carpas, consumí aquí en lo que es la cuenca del Tajo, ¿no? Porque iba a pescar de niño con mi abuelo y consumirlo, claro, y tal igual. Incluso ya no necesitamos, los aborígenes de aquí no necesitamos llevar a cabo análisis como lo que tú has planteado, de ver cómo tienen el hígado, no, es que el aspecto físico de la carpa de hace 40 años o 50 años no tiene absolutamente nada que ver con lo que se pesca hoy aquí, con lo que se acercan estas personas que si son toreros se acercan a pescar. Pero pues lo que se pesca hoy no tiene nada que ver, la carpa físicamente ya no hace falta llevar a cabo análisis y ver que hacer una biopsia, es que físicamente no se parecen en nada. No sé si serán especies invasoras o qué, porque se han degradado. Quiero decir que aquí estamos muy necesitados, estamos hambrientos de llevar a cabo análisis muy específicos de esta cuenca, porque yo presumo que los peces nuestros tienen un alto nivel de sí. No, en relación a esto, yo es que soy muy práctico, o sea, pese a que la metodología ha podido parecer sofisticada, esto es para detectar un poco el impacto en situaciones ahí que están borderline, mejorar como herramientas de diagnóstico ambiental para monitorizar especies amenazadas y tal. Ahora, si me dices, un río como el Tajo, ¿qué hay que hacer? Bueno, no hay que coger, por ejemplo, para el tema de contaminación y gastarnos ahí una millonada de dinero en los contaminantes emergentes, los no emergentes, el no sé qué tal. Con unos indicadores tradicionales como es la conductividad y poco más, y haciendo juegos de caudal, más o menos ya puedes ver cómo mejora el estado. O sea, que está fallando una cosa como muy general, que es que el río no tiene su régimen de caudales natural y esto lleva una serie de efectos en cascada, y además se le añade pues que a lo mejor estas depuradoras, que esto es común en todos los ríos mediterráneos, pues no están haciendo el tratamiento adecuado que se corresponde con el caudal del río recipiente. Y entonces estamos echando pues una salmuera, como aquel que dice, en un vasito de agua, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos echando mucha cantidad de porquería que el pobre río no puede procesar. Esto es de sentido común, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Y entonces, tampoco creo que para convencer a la administración pública haya que ir por los estudios súper caros y no sé qué, no es la vía de actuación. Los típicos indicadores de macroinvertebrados, por ejemplo, ya nos dicen que el estado ecológico pues, es malo o tal en cuanto a calidad del agua. Hagamos ese primer screening que hablábamos con el compañero y después ya vayamos afinando. Pero cuando falla lo gordo, primero lo gordo y después ya nos entretendremos en los detalles. O tenemos el Tajo, tan grande como es, invadido por infinidad de especies exóticas. Bueno, pues a lo mejor ahora en esta primera fase yo me centraría en la calidad del agua y después a ver cómo erradicamos a estas especies exóticas y no sé, porque a lo mejor mejorando el régimen hidrológico natural y tal, ya el problema se nos va un poco abajo. O sea, vayamos a la raíz del problema y no pongamos parche. Yo creo que esto es
un primer mensaje. ¿Y a quién se lo decimos eso? Yo ¿A la Confederación? Confederación. A ver. ¿Vienes conmigo de brazos? Sí. No es por ser pesimista, pero los grandes ejes fluviales tienen un poco la batalla perdida en nuestro país. Son tantas las alteraciones que han sufrido a lo largo de los años y tantos los embalses que se han construido que es casi imposible, por decir imposible, y siempre espíritu un poco positivo, ¿no? Pero es imposible que esto vuelva a ser como antes. Es imposible. Lo que podemos hacer es que la experiencia adquirida nos lleve a evitar construir más embalses. O, por ejemplo, ahora Chile, que está copiando todo lo que hemos hecho aquí y lo está llevando para allá, construyendo presas y demás, pues deberá ser una experiencia que impida que en otros países pase lo mismo. Ahí ya entramos en la ética también del desarrollo, de por qué unos sí y a nosotros no nos dejáis crecer. Por esto es más complicado, los problemas sociológicos, ¿no? Pero los grandes ejes fluviales, la batalla está casi perdida, pero yo en los afluentes todavía tengo mucha fe. Mucha fe porque en ríos, este río que he presentado, el río Ripoll y la cuenca del Besós, era uno de los más contaminados de Europa. Es que aquello era una especie de cloaca apestosa a cielo abierto. Es que era un desastre. 0 peces, 0. En el año 2002, ni uno. Y todos los indicadores, o sea, no hace falta, por ejemplo, ahí hay que utilizar biomarcadores. Hombre, pero ¿qué biomarcadores? Si ya te acercas al río y aquello ya apesta, ya no hay peces, no hay nada, o sea, no hace falta. Es decir, yo creo que hay que racionalizar los recursos en función de las situaciones. O sobre todo, probar en casos prácticos, una cosa muy importante, en casos estudio, cómo se relacionan estas diferentes metodologías. Por ejemplo, podemos llegar a la conclusión que hacer un estudio de biomarcadores en peces pues está dando la misma señal que los típicos de macroinvertebrados. Cuando los peces están fastidiados por contaminantes de estos relacionados con procesos cancerígenos, la comunidad de macroinvertebrados ya está dando una señal súper bestia. Pues ya está. Ya está. Entonces, pues no hace falta que vayamos a este nivel porque ya con este tenemos suficiente. Para hacer esto no hace falta 600 puntos de muestra, ¿no? unos casos estudio que nos permitan testar la hipótesis. Pero vaya, que un río quiere agua y que las depuradoras más o menos realicen su función de forma razonablemente. Y lo que le decía a los compañeros de Castilla-La Mancha, que había preguntado lo de los trasvases, si se estaba haciendo un uso racional o irracional de esta agua con estos trasvases. Bueno, es que yo siempre me llevo las manos a la cabeza. Por ejemplo, en Cataluña, toda la zona de la plana de Lérida y tal, que son tradicionalmente cultivos de secano y cereales, ahora les ha dado por plantar alfalfa y tal, veo el maíz ahí con los aspersores, pero ¿en qué cabeza? O sea, es una cosa de sentido común. Como en una zona árida, es como en un desierto que queramos plantar tomates, o sea, no es de sentido común. Falla la base, pues si estos agricultores no pueden, ese cultivo de secano no les sale rentable, pues hay que trabajar para que eso sea rentable. ¿Qué está pasando ahí? Pero la solución no tiene que ser plantar cultivos de regadío o regar a manta en una zona con un estrés hídrico tan bestia. O sea que es un tema de sentido común y que el agua es limitada. Yo siempre digo que la próxima guerra va a ser por recursos tan básicos como el agua. Y si no, pensad que cuando cortan el agua porque no tenemos agua y tal, bueno, se llevan unos percales de cuidado, ¿eh? La gente está tranquila, no pasa nada, bueno, los peces en el río, está el río, cierras el grifo y no pueden lavar, hay que ir a la fuente, que da la cisterna, se lía una de cuidado. O la contaminación por nitratos, por ejemplo, de los acuíferos, ahora se está disparando. Hay unas poblaciones que no pueden beber agua de grifo por la contaminación por nitratos. Y entonces ahí, ostras, no, es que la contaminación del agua, esto es un problema por todos estos purines que han estado echando aquí a mansalva y tal. Esto ya se veía. O sea, si tú estás echando una fertilización excesiva a un terreno donde más o menos percola con facilidad todo lo que le echas para el acuífero y llueve un poquito y tal, es evidente que esto iba a pasar. Por eso de ahora agua de pozo, que es muy sana. Bueno, cuidado. O sea, no está el mundo para ir a la ligera. José Luis, ¿quieres decir algo por alusiones sobre los macroinvertebrados? Es especialista en macroinvertebrados.
Es todo. Podría decir es que todos los que hemos participado aquí, todos los que nos interesamos de alguna manera, más o menos en estos problemas, vamos a coincidir en los diagnósticos, en general, vamos a coincidir, porque es que además no puede ser de otra manera, ¿no? Y los diagnósticos ya son claros, ¿no? La cuestión es saber qué hacemos ahora, a ver cómo llevamos todos estos mensajes, que son muy claros, a ver cómo nos llevamos hacia los gestores, para que empiecen a tomar de una vez pues cartas en el asunto con un más de seriedad que lo hacen. Porque a veces las demostraciones que hacen algunos de ellos pues indican que no se lo necesario en realidad, ¿no? Que hay otros intereses por ahí detrás que tienen que ver con pues, intereses de clanes y demás, que son más importantes que el interés común de los ciudadanos en relación con la conservación del medio. Y ahí es donde veo realmente el trabajo que hay que hacer en los próximos años, ¿no? Un trabajo de pedagogía, un trabajo de educación, no solamente ya esto que se está haciendo aquí de educación ciudadana, sino de educación de los gestores. Ahí es donde veo el problema. Porque ya digo que es que coincidimos en los diagnósticos. Nos enfoquemos como nos enfoquemos desde los invertebrados, desde los peces, desde la vegetación, desde la geología. Venimos a coincidir. Hemos conseguido que vengan muchos gestores ya hoy, ¿eh? Tenemos a dos concejalas, esto va mejorando. Poco a poco. No, o sea, de hecho, para concienciar a la sociedad, a mí hay un tema ahora que me preocupa un poco, y es que estamos mercantilizando la naturaleza. Con esto de los servicios ecosistémicos, que ahora está muy de moda, miramos una serie de servicios que nos dan los ríos, ¿no? Y en función de esos valoramos si tenemos que conservar o no el río. Pero esto no deja de ser una visión antrópica de los servicios que están proporcionando estos sistemas, porque bueno, hemos cogido estos indicadores como cuando aprendamos un poco más cogeríamos otros o lo que sea. Entonces, lo que a mí creo que la percepción que tengo es que todavía a la gente les cuesta entender por qué conservar el patrimonio natural per se. Y si no sé, si en un museo, tú vas a un museo de arte y nadie cuestiona que hay que conservar a la Gioconda, que hay que conservar... Esto no se cuestiona, hay que conservarlo. Y cambio el patrimonio natural es como, bueno, vamos un poquito más, apretamos un poquito más, sí. Sí, porque la cuestión clave yo creo aquí es que todos hemos nacido bajo el paradigma mercantilista y vivimos en él y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces un poco la cuestión esta de la educación pues quizá debe ir en la línea abierta ya en 1992 con la cumbre del Río y demás, de manera que se vaya sustituyendo las ideas de fondo mercantilistas por el paradigma de la sostenibilidad, real, no de lo que llaman la sostenibilidad en los medios y demás, porque las palabras se pervierten, se pierden los significados, pero la palabra sostenibilidad tiene un significado muy concreto, ¿no? Y digamos que de alguna manera pues hay que trabajar en esa línea, la de cambiar el paradigma mercantilista por el paradigma de la sostenibilidad. Es muy complicado, obviamente. Decirlo eso es muy fácil, pero hacerlo es muy complicado. Pero bueno, en esa línea pues quizá deberíamos trabajar entre todos. ¿Y qué opináis de la base, o sea, de la educación? Porque a mí me preocupa que en los currículos de escuelas y demás se está perdiendo la formación naturalista. O sea, yo acabé la carrera en el 2006, ¿no? Y nada, pues haciendo prácticas con alumnos de primero de biología y tal, 2012, yo he notado un declive en la formación naturalista de la gente bestial, desde el punto de vista, hablaba antes con los compañeros, de el roble y la encina. O sea, no hace falta primero de botánica. Sí, no hace falta ir a primero de botánica para aprender a distinguir un roble y una encina. Esto, más o menos, si quieres hacer biología, ya te ha venido un poco de base, o incluso mínimo de formación naturalista. Pero se está perdiendo, porque en el colegio, pues ya este tipo de materias pues va a la baja. Esto sí que es un punto donde se puede incidir, porque solo conservamos lo que conocemos. Esto es así. Sí. Alberto, en primer lugar, un placer hablar contigo y conocer personalmente.
evidentemente que te he seguido bastante por internet. Ah, el placer es mío. Mi pregunta es la siguiente, porque es que me perdí un poco al principio, que queda un poco Sí. por el tema del trabajo. No pasa nada. Y bueno, he oído que hablabas un poco en relación al tema de las especies exóticas invasoras. Sí. Que es lo que me pedimos, un tema que me interesa bastante. Sí. Entonces me gustaría saber un poco tu opinión personal respecto concretamente a una especie en concreto que es la carpa. Sí. Te lo digo por el tema de la abundancia, evidentemente, como es, y por el tema de lo popular también, que es por el tema de los pescadores, pues sobre todo la tranquilidad. Exacto. Me gustaría saber un poco la opinión personal que tienes respecto al impacto que puede tener esta especie dentro de un ecosistema y en detrimento a las especies. Sí, pues precisamente esta especie es muy fácil de justificar los impactos. Con esta especie pasa que como ya se introdujo desde los tiempos muy antiguos, ya romanos y demás, pues parece que sea un pez de nuestros ríos y no lo es para nada. Y para poner un ejemplo, acabamos de acabar un trabajito con Andy Green de la Estación Biológica sobre el impacto de la carpa en una laguna Ramsar, en concreto la laguna de Medina, en una zona de importancia para las aves, y valoramos su impacto sobre los macrófitos, o sea, sobre las plantas acuáticas y algas que había en la laguna, y sobre toda la comunidad de pájaros, ¿no? Y no lo hicimos una vez, sino que a lo largo de 2 ciclos de invasión, porque la carpa se erradicó de esta laguna con un pesticida que ahora no viene a cuenta. No, también se hizo ahí la experiencia, pero estos datos vienen de la laguna de Medina, otra también invadida por carpa. Entonces, hubo la mala suerte de que después de la erradicación volvió a invadir, con lo cual pudimos ver los ciclos de las aves en función de qué pasaba con la carpa. Bueno, pues justo un año después de entrar la carpa, ya se observa que la turbidez del agua incrementa bestialmente. ¿Por qué? Porque la carpa se alimenta en el fondo, removiendo el sedimento, hace como un tractor, para entenderlo, y resuspende todo este sedimento y además arranca las plantas. Con lo cual las plantas mueren por un efecto directo de que las han arrancado, pero también porque esa agua tan turbia les impide hacer la fotosíntesis y les impide respirar, se les monta todo el sedimento encima. Además, la carpa se alimenta de todos los invertebrados y cuando tiene una elevada densidad, pues ya podéis imaginar que allí no queda nada, ¿no? Y entonces, ¿qué observamos en la comunidad de aves? Drástica bajada de abundancias en todas las especies de patos, porque la mayoría dependen de estos macrófitos, de estas plantas y de estos invertebrados para alimentarse o para hacer el nido. Pensar las fochas y demás que hacen aquellos nidos, ¿no? Pues, ¿cuáles son las que se vieron favorecidas? Las aves piscívoras, los cormoranes, las garzas y demás. Con lo cual, ¿la carpa causa un impacto en el ecosistema? Sí, y muy bestia. Y de hecho, las condiciones ambientales que crea puede hacer que otros peces no puedan sobrevivir. Por ejemplo, este sedimento que ha matado estos macrófitos, estas plantas, puede depositarse sobre las graveras que necesitan ciprínidos nativos para desovar. Con lo cual, que ya podéis ir viendo un poco la magnitud del problema. Yo imagino, Alberto, sabes un poco de la problemática que hay con el tema de la inclusión de la carpa, que se Sí. la carpa, la ficha de Luis y el trabajo americano, en el tema de las suposiciones que se quiere incluir dentro del catálogo de especies invasoras. Pero claro, nosotros como pescadores, de hecho, represento también a un club de pescadores, a un colectivo bastante importante, tenemos una asociación que es la Asociación Española de la Carpa, que es muy grande. Y claro, nosotros sí que estamos de acuerdo de que evidentemente la carpa produce este organismo, se comprobó en la laguna de Zoña. Bueno, la laguna de Zoña, no sé exactamente la laguna de Medina, porque es un estudio, pero sí que la laguna de Zoña, además es un entorno Barcelona, para el tema de... Sí, es el mismo. Barcelona actúa, como bien sabes, a los 4 primeros metros y de hecho luego la población se disparó bastante. Sí, sí. Fue un poco como matar un poco pájaros a cañonazos, ¿no? Y bueno, ahí sí que se vio un poco el efecto, evidentemente, por el tema de la malvasía cuilincana, que era la primera afectada. Exacto, en la laguna de Medina, el mismo. Entonces, sí que nosotros estamos completamente de acuerdo, porque claro, nosotros somos pescadores que practicamos el captura y suelta, queremos respetar el entorno, que seamos lo mejor para el medio que practicamos nuestro deporte. Pero claro, evidentemente sabemos que estos reservorios, estos santuarios, la carpa es realmente mala y dañina. O sea, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que se crea una disyuntiva y realmente una guerra entre los pescadores y
misma grama, porque claro, realmente pues, intentar una erradicación de la carpa, que es un pez sumamente abundante en todas las cuencas y como bien sabes, y te lo digo ya no solo como pescado, sino como buscador, sí. o se les ha dado muchísimas más cosas, ¿sabes? Y bueno, entonces, claro, se crea una disyuntiva un poco en el que yo creo que a lo mejor lo ideal sería intentar hacer una mesa de diálogo, ¿no? Que estuviesen involucradas todas las partes, hasta los sociólogos, los científicos, con los pescadores, para intentar buscar una solución. Claro, lo que se pretende por tema de las comunidades autónomas, de hecho, en sus nuevas órdenes federales, es la erradicación de estas especies que están incluidas en los catálogos de las invasoras, incluyendo a la carne. Entonces, le digo, realmente es lo que dices, según los estudios, por ejemplo, de Lozano Rey, que datan la aparición de la carpa de los Habsburgo, que claro, según otras investigaciones y otros estudios, como bien dices, esta prácticamente se data de la época de los romanos. Entonces, buscamos un poco el punto en el que decir cuándo realmente se considera una especie alóctona o autóctona, cuando realmente lleva 20 siglos viviendo. Sí, o sea, sobre qué es exótico y qué es nativo, bueno, hay los registros históricos que demuestren cuál era nuestra fauna y cuál no era, pero sobre todo lo que marca es si hay impactos negativos documentados. O sea, ¿sabemos que todas las especies que se introducen en nuestro país causan problemas? No. Podemos asumir que estas van a causar problemas porque en otro país lo han causado, cuestiones de este tipo. ¿Hay efectos positivos? Como has dicho lo del cangrejo, aprovecho. ¿Hay efectos positivos de especies introducidas en nuestro país? Sí. El caso del cangrejo, por ejemplo, en las marismas de Doñana o otros humedales, pues ha creado toda una biodiversidad de aves asociada a este recurso que ni te digo si ahora lo elimináramos. Hay un efecto en cascada que nos cargamos todos los pajaritos que ahora se han acostumbrado a depender de este recurso porque ya lleva mucho tiempo con nosotros. Yendo a la erradicación, es realista, volviendo otra vez a los planes realistas, pensar en la erradicación de la carpa, del siluro y de otras muchas especies en cuencas enteras de nuestro país, no. ¿Cómo se pueden acercar posiciones entre conservacionistas, ecologistas, biólogos y tal? Bueno, quizá conservacionistas no muy radicales, porque como en todo sector siempre hay los extremos que no son buenos. En mi opinión, yo crearía como zonas donde la pesca de este tipo de especies pues más o menos se pudiera permitir, porque suponen un bajo riesgo para la conservación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, porque hablando con amigos pescadores, en Reino Unido hay unas especies de charcas, que digo yo, más o menos grandes, donde allí sueltan lo que quieren y pescan. Pero a un pescador, yo no lo soy, pero un pescador, dice, pero esto aquí falta, esto es muy artificial. Pues no sé, pero esta es una posible vía. Esto es una posible vía. No me disgusta. Uno puede decir, los grandes embalses de este país son masas de agua muy modificadas, que las especies exóticas no suponen ningún problema y no hay otras especies que puedan vivir ahí. Aquí sí que discrepo, porque hay especies de grandes barbos nativos de aquí que podrían vivir ahí. ¿Las especies exóticas no están causando ningún problema en estos embalses? Sí, de ahí depende nuestra agua de boca que tiene que ser potabilizada y demás. Por ejemplo, la introducción del alburno, este pececito plateado planctónico, provoca graves problemas en el ciclado de nutrientes de estos embalses. ¿Por qué? Porque se come a un bichito filtrador, la dafnia, que come las algas. Los embalses de manera natural es una sopa verde, desaparece la sopa verde, una sopa verde y tal, pero de manera natural por el reciclado de nutrientes. Pues aquí falta una pieza del sistema. No tenemos este come-cocos que nos come las algas. ¿Y qué pasa? Que hay proliferaciones de cianobacterias, esto especialmente en embalses invadidos por carpa. ¿Y qué pasa con las cianobacterias? Las pobrecitas, la mayoría no pasa nada, pero algunas cepas producen unas toxinas que son las microcistinas. Otra vez el hígado jodido. Van al hígado y lo destrozan. Y entonces por eso se hacen monitoreos de microcistinas. Entonces, el beneficio de la pesca
recreativa en esos embalses compensa todos estos problemas que está causando, y además la desaparición de aves, por ejemplo, de estos embalses por el efecto directo de la... Si no, nacerían macrófitos, pero si tenemos la carpa ahí trabajando a diestro y siniestro, nunca van a aparecer. Y además el siluro, recordar ese vídeo del Ebro, si no, mirad el YouTube, cazando palomas, ahí en el puente de... Bueno, uno de los puentes de... Sí. El tema decimos que la carpa, por su acción alimentaria lo está en el Sí. fondo, que es un ataque a la capa jónica, creo que de las 8 especies de barcos que hay en España, digamos, quitando el tuyo de hoyo y el de montaña, que son pequeños, las otras 5 especies que hay con todas sus hibridaciones, como digo, los de gas igual, también es un que actúa en la capa jónica. Sí, sí, no, o sea, los peces bentónicos evidentemente se alimentan del bentos, pero por ejemplo la carpa es más bien más detritívora, no tan invertívora, o sea, no busca tanto los bichitos en cuestión, sino que tú la pones en un acuario, tú pones un acuario. La carpa, que es mi segundo hobby, tú pones un acuario, se vive en total las carpas y unos barbos nativos, hay una diferencia, es un huevo y una castaña. ¿Qué pasa? Todos los ciprínidos tienen ahí un digestivo un tanto particular y muy eficientes en lo que es la digestión del alimento, no son exacto, tanto entra como casi sale, entonces son de los más guarros dentro de los peces, pero aún así hay diferencias y para nada es comparable la carpa con o sea, ¿la carpa causa impactos? Sí, que cuando ya se ha creado una aceptación social con cualquier especie, que hay que gestionar esto de otra manera que no la prohibición, sensulato. Bueno, la muerte, o sea, si la especie está catalogada como invasora y a mí me dicen que hay que sacrificarla, muy bien. Lo que yo no estoy de acuerdo con la ley en cuestión es que me digan que lo tengo que hacer yo. O sea, yo puedo tener mis convicciones éticas que sean y yo pesco y suelto, siempre toda la vida, y ahora me dicen que tengo que matar. Vale, pues automáticamente me tienen que poner. Hay alguien en el coto de pesca, donde sea, que se encargue de estos residuos, que se encargue de matar al pez. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nos vamos a encontrar, pero estuvimos en el Ebro durante unos años con una campaña del mejillón cebra y me empapé del tema de los pescadores allí de carpa y tal. Y, hostia, la matas y tal, pero va al container, o sea, al container normal, o sea, va a un container, a un vertedero, tal. Entonces yo me imagino, después de un campeonato de pesca, que se hayan pescado no sé cuántos peces de un embalse potencialmente contaminado y tal, pues las cigüeñas que vayan al vertedero, o sea, que nunca, de manera natural, no explotarían este recurso, ¿no? Pues ahora se lo encuentran allí con sus mercurios y sus historias. Es decir, creo que se están haciendo leyes parche y que esto se podría arreglar de otra manera. Por ejemplo, del cangrejo americano. A estas alturas, que ya se ha creado una pesquería de cangrejo americano allí en Andalucía, tal, va a ayudar a evitar, a reducir la plaga si encima estás quitando la extracción, porque les estás prohibiendo a los pescadores de cangrejo allí de Isla Mayor que exploten el recurso. Creo que esa no es la vía de... ¿Dónde es la vía de actuación con las especies invasoras? Pues que en afluentes que todavía están más o menos pristinos, pues ahora hay aquí entrada de tal, pues vamos a quitar esta especie de aquí para conservar este afluente. Pero a lo mejor en las grandes masas de agua muy modificadas, tramo bajo del Ebro, el Tajo, tal, ¿cómo eliminas de toda esta masa de agua la invasión? Imposible, imposible. Ahora bien, pero si regulas el caudal de otra manera, a lo mejor haces, sí, es decir, yo creo que como es más fácil crear una ley, ya, invasiones, venga, vamos a hacer la ley de las invasiones, ya está, estamos haciendo algo por las invasiones, familia, he puesto ya aquí una ley, pero ¿dónde está el problema de fondo? Otra vez, que un río necesita agua que corra, bla, 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 bla. Si tú pones esto, ya es que no se establece. La carpa no quiere estar ahí, tipo en el Dragon Khan, allí con el agua. No es su ambiente. José Luis, ¿querías decir algo? Oye, está Fenomenal. Sí, o sea, no sé. ¿Alguien más quiere comentar algo?
¿No? Bueno, yo quería agradecer a Alejandro Cano, que se ha encargado Por de todo, supuesto. de contactar con él, traerle, llevarle a Doñana, Y yo he aprendido hacer el mucho. cartel, todo. Que no nos estás ni escuchando ahora. ¿Quieres estar atento a lo que tienes que estar? Te estaban echando Estábamos dando las gracias. unos piropos. Lo ha hecho todo, sí. Hemos decidido repartir responsabilidades ya en el grupo de investigación y Muy está bien. funcionando muy bien. Sí, sí. Y luego ya, aunque sea fuera, me vas a explicar esos box plots que tienen la mediana pegada al eje Sí. de abajo Sí, del sí. 100%, porque no me cuadra. Sí, sí. Que la mediana esté ahí tan abajo. Sí, sí. Te lo explico. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos y el 25 de marzo nos vemos si queréis. Muy bien. Gracias.